Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Jimsanchili y estamos en un nuevo vídeo en ¿Qué pasa con Jae Miko? Uno de los personajes que previo a su salida más hype tuvo en Inazuma, se comparó muchísimo con Fischl y además de Zhongli, fue uno de los pocos, por no decir el único, junto a Zhongli, personaje que después de su salida tuvo cambios, que no mucha gente habla de ello y no tanta gente lo recuerda. Además de que ha tenido varios nuevos sets, la llegada de Dendro en Sumeru y de Compañía Dorada en Fontaine, y muchas otras cosas que han afectado al desarrollo del personaje en la jugabilidad, en la aceptación de la comunidad y sobre todo en la imagen y utilización general de los jugadores. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo de nuestros directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal. Y vamos con ¿qué pasa con Jae Miko? Pues bien, primero Jae Miko ya sabéis que tuvo su primera aparición en Inazuma. Tiene el lore de ser la maestra o una de las maestras de Raiden, muchísimo poder a sus espaldas y sobre todo de, como ya sabéis en la historia principal, salvaros la vida en una situación muy complicada que los que no lo habéis hecho tenéis que hacerla para saber cuál es el rol de este personaje. Cuando llegó y se empezó a comprobar su jugabilidad en la beta, ella parecía un personaje off-heal, es decir, tú colocas los tótems y golpeas, y se comparó muchísimo con Fischl. Tuvo mucho hype por waifu y por su aportación en la historia, pero realmente en cuanto conocimos datos de la beta de Jae, el compararlo con Fischl la perjudicó porque finalmente nos dimos cuenta que su rol es totalmente distinto. Fischl es un sub-DPS, que esto lo tienen parecido, contra un solo enemigo, que esto es distinto, y que Fischl aplica muchísimo porque hace multi-hits con la C6 y el talento de ascensión que golpea un hit extra con cada reacción elemental, y ya tiene la capacidad de aplicación más mínima que podría haber en un personaje, con lo cual ya es lo contrario a Fischl, ya está hecha para llevarse ella todas las reacciones, ya que tiene un talento que a más maestría, más daño hace con su elemental, para aprovechar las sobrecargas cuando llegó al juego, pero que realmente, por un lado, nadie le dio la oportunidad de jugarlas, que eran muy buenos equipos, por otro lado, las sobrecargas realmente, si somos sinceros, en los equipos que brillaban de ya en ese momento de Raiden, Jae, Xiangling, Bennett, sustituías a esa misma Jae por un Shinkyu que es 4 estrellas, tenías un Raiden National que objetivamente era superior en daño. Y por eso, si realmente ya tenía buenos equipos, estaba opacada por variantes más populares, aunque más que una variante, porque sobrecarga versus Raiden National son cosas distintas, pero es un equipo cambiando un personaje, entonces podría llegar a ser una variante. Después de esto también ocurrió un problema, y es que en toda la beta generaba partículas con su elemental, es decir, dentro de lo que cabe generaba algo más al equipo como un aporte siendo un sub-DPS, como hacen otros sub-DPS. Y al salir, el último momento, y por esto y por el tema de Jae, muchas veces decimos que cuidado con lo que vemos en las betas y que hasta el último momento puede cambiar y siempre disclaimers. En el último momento, sin cambiarlo la beta y cambiándolo directamente al salir el personaje, dejó de generar partículas con su elemental, o apenas si acaso genera una y da gracias. Entonces esto molestó mucho más a la gente, junto con que Jae tiene dos grandes problemas, los más grandes de Genshin a día de hoy, que son un coste en la ulti de 90, con lo que hace una ulti que tampoco es tan poderosa, que no tiene tanto daño realmente, muy difícil de castear y tienes que generar muchísima recarga y obligarte a jugar con Sonancia Electro o incluso obligarte a jugar con Raiden. Y me diréis, bueno, pero Raiden también tiene coste de 90, eso es correcto. Pero Raiden es un personaje A, que está en campo, con lo que absorbe siempre partículas, B, que genera un montón de energía para sí misma y para el resto del equipo, C, que a más recarga de energía, más lo transforma en bono de daño electro, con lo cual se beneficia al final de esa recarga de energía, cosa que Jae no. Ni absorbe partículas en campo porque se juega más fuera del campo que dentro, aunque tiene una rotación estando dentro, ni genera tanta energía, ni se beneficia de tanta recarga de energía. Y el otro hándicap, el otro gran problema, es que le pusieron, no sé por qué, 22 segundos de cooldown en la ulti. Y esto también le perjudica, porque a día de hoy tenemos equipos donde el máximo de rotación es 20 realmente. Xiangling, Eula, una infinidad de personajes, Shinkyu que tiene 21, muy justito, pero se adapta a rotaciones de 20. Y esto hace que el tener 22 segundos de cooldown retrases muchas rotaciones si pretendes tirar una ulti en cada rotación, o que tires una ulti sí, una ulti no, con ese coste tan elevado que se vuelve de hecho una jugabilidad bastante canon en Jae, tirar una ulti sí, una ulti no, porque no vas a usar un montón de substats en recarga para los 90 de coste, y así hacer que sea una ulti que
matemáticamente tenga la mitad del daño que realmente podría llegar a tener. Entonces, es un sub-DPS nuker, pero que realmente tiene ciertos problemas. Esto hizo que una vez saliese, a pesar del hype que tenía, pues la gente dijese, pues ya hay pocha, no hay equipos, no hay jugabilidad, no hay etcétera. Y como siempre hay opiniones divididas y había parte de razón en que tenía serios problemas y parte de razón en que igual se podía llegar a utilizar y funcionar muy bien. Tenía una C1 o tiene una C1 que le reduce mucho su coste de energía, de hecho pasa de 90 a 60 y pico, y un coste de 60 y pico en un 5 estrellas sí es un coste muchísimo más asequible. No soluciona los 22 segundos totalmente random de tiempo de ulti, de cooldown, pero soluciona la energía, pero es una C1. Luego, después de esto y de probarse ciertos equipos en Inazuma, realmente ya no terminó de destacar y se veía ligeramente quizá en equipos con Sara C6, ya es Raiden, una especie de monoelectro, pero el monoelectro rey del juego era el hiperofensivo, bueno, el Raiden hipercarry, ¿no? No era hiperofensivo porque llevaba Bennett, el Raiden hipercarry de pues Raiden C2, Sara, Kazuha, Bennett, y ya no entraba muy bien ahí y de hecho entraba mejor una Mona cazador de dragones si no teníais a Sara C6, entraba y sigue entrando como personaje, aparte de Chebrus, que también lo hace muy bien. Llegó Dendro. Con Dendro llegaron las reacciones de Aggravate y de Hyperbloom. Y Yae cobró una nueva vida realmente con bastante sitio, jugabilidad y diversión. Además, justo al llegar Sumeru, en el mismo día 1 de la 3.0, llegaron dos nuevos sets, el Sueñosaurios, que le viene muy bien a Yae, y el Recuerdos del Bosque, que no tiene nada que ver ni con Yae ni con este vídeo. Y este Sueñosaurios nos puede brindar al personaje entre 100 y 150 de maestría, pero si te da 100 de maestría a las 4 piezas, te da 14% de ataque. Y luego 2 piezas 80 de maestría, que es aparte. Y esto le viene perfecto a Yae. Y Yae tuvo un nuevo set y una nueva, vamos a decir, esperanza de vida. Con el tiempo y la evolución de Dendro, nos dimos cuenta de que Yae mejoró bastante y encajaba muy bien tanto en equipos de Aggravate puro, que son equipos que se beneficia principalmente Yae y Keqing. Yae tiene un equipo AFK muy bueno que os recomiendo probar y que seguramente cuando suba contenido de Yae os lo voy a explicar bastante bien, que es el Yae Fischl Baizu Nahida, y si no vais con Baizu podéis ir con Yao Yao, y este equipo sí es de Quickswap, con lo cual Yao Yao entra muy bien. Es un equipo AFK donde vas tirando cosas y los enemigos se van desapareciendo sin que tú ni siquiera te des cuenta, y como tienes la consonancia electro, Yae suele llegar a la permaulti, y Fischl como tiene 12 y 12 en el cuervo, es decir, que te acercas a 25, Nahida solo tiene 13 en la ulti, y Yao Yao tiene una ulti de 20, pero ya sabéis que el elemental solo tiene 15 y entras y sales, la rotación se vuelve Quickswap, no hay una rotación de una duración de segundos concreta y el equipo se adapta muy bien a Yae. En el caso de Baizu tiene ulti de tiene cooldown en la ulti de 20 segundos y tú tratas de spamearla cada vez que puedas, porque igual Baizu en este equipo puede entrar y salir porque su elemental tiene 10 segundos de cooldown, con lo cual tirar dos elementales por rotación de cada 20 segundos cae muy bien también con Baizu. Y Nahida tiene 6 de cooldown en el elemental, así que pues como digo, en este equipo sale siempre. Y por otro lado, ya es Hyperbloom. Ya tiene un muy buen equipo de Hyperbloom, puedes jugar una variante hiperofensiva muy fuerte, donde ya se aprovecha tanto de los Aggravits como del Hyperbloom, en el campo incluso, haciendo un combo muy elegante en Yae de elemental, básico, elemental, básico, elemental, ulti, y como con la ulti rompes los tótems y debes recolocarlos, vuelves a hacer ese combo de elemental, básico, elemental, básico, elemental, dejas los tótems y vuelves a rotar con el resto del equipo, Yelan, Shinkyu, Nahida, o Yelan, Shinkyu, Baizu o Yao Yao si quieres un aporte defensivo más fuerte. Y tiene estos dos techos de equipo a día de hoy Yae, el Hyperbloom y este Aggravate AFK, que es muy entretenido. Es una locura, pero es un equipo súper fácil para todo el mundo quien tenga los personajes. Entonces, tocó techo en Sumeru, pero aquí viene algo interesante, y es que con el tiempo en Sumeru, por comodidad, nos dimos cuenta de que un explotador puro, aunque no haga Aggravates, de Hyperbloom es Cookie, y Cookie tiene a día de hoy más popularidad y más jugabilidad que Yae, porque juegas un equipo de un Dendro en campo que haga sprites como Tignari o Algeizam, y luego pues Hydros y Cookie para jugar un Hyperbloom, y tienes un equipo mucho más sólido donde el daño no se basa en el electro de Yae, sino que se basa en el Dendro en campo haciendo sprites. Y por otro lado, alguien en campo que pueda explotar y aprovechar la maestría, tanto los Hyperblooms como los Aggravate al mismo tiempo, tendríamos a la propia Raiden, aunque es más difícil que Raiden funcione en equipos de pues Raiden, Unidro, Nahida, Baizu, pero tenemos a Sin, que hacía o hace mejor trabajo que la propia Yae en campo jugándose en la variante de Electro on-field, que haga Aggravates, explote Hyperblooms y aproveche toda la maestría y aparte el propio daño bruto del Electro.
Y por otro lado, para Aggregates puros, sin Hyper Bloom, tenemos a Keqing, que en campo no lo hace nada mal. Con lo cual, fuera del campo Yae está ligeramente opacada por Cookie y dentro del campo está opacada por Sino de una manera muy abismal y por Keqing, en este caso por popularidad y por comodidad y por elegancia en campo, ya que el gameplay de Keqing es totalmente distinto, los daños son superiores en el caso de Keqing, pero es muy divertido porque ya está hecha para ser un carry y Yae no. Con lo cual Yae subió, tiene más utilización y tiene equipos, pero no llegó a ser lo más establecido o popular. Y ahora llegó Fontaine. Y en Fontaine Yae tiene un set nuevo que es el Compañía Dorada para hacer más daño con su elemental. Y tengamos en cuenta que todo su daño es su habilidad elemental, a menos que vayas en Hyper Bloom, donde va a ir con maestría. Y la mitad del daño va a ser los golpes que haga de Hyper Bloom. Es decir, cuando pega Electro a una bombita y la bombita hace Hyper Bloom hacia el enemigo. Y entonces, este set sobre el papel parece otro bufo a Yae. Y le viene increíble. Pero tengamos en cuenta dos cosas. Uno, la maestría extra del Sueñosaurios, y en el equipo donde no se juega a full Aggravate, sino que se juega con triple maestría, pero equilibrando en su stat proporción crítica para aprovechar el daño de su elemental y el daño de Aggravate, realmente con este set, aunque parezca que no, se queda muy cerca del Sueñosaurios, porque en ese equipo concreto la mitad del daño son los Hyper Blooms y no su habilidad elemental. Y en los equipos de Aggravate sí que solo para Aggravate puro, donde no invertáis tanto en maestría, sí es el Compañía Dorada un pequeño bufo, como por ejemplo para el equipo que os he dicho del Yae AFK. Yae, Fischl, Nahida, Baizu. Pero igual compitiendo un poco con Keqing Sueñosaurios en ese equipo. Y además con esto, con Furina y el daño infligido adicional, se ha visto una pequeña mejora, pero todos los equipos han visto una pequeña mejora con Furina. Entonces, ¿en qué punto estamos a día de hoy con Yae? Pues bien, si contamos en cuenta los Aggravates puros, Compañía Dorada es un beneficio para los equipos de Yae y vino muy bien. Furina convierte los equipos de Yae en Hyper Bloom y no solo en Aggravate, donde todo el daño es de tu elemental haciendo Aggravate y de tu ulti cuando la tienes una vez sí, una vez no, si vas justo con la recarga. Y por otro lado, el bufo a Yae es Furina en Hyper Blooms porque aplicas Hidro y el daño infligido que bufas es del daño de Aggravate, pero no del daño de Hyper Bloom que va con la maestría y no va con el daño infligido que nos va a dar Furina. Yae, por un lado, y esto no es lo más importante, ¿ha mejorado o techeado algún equipo que sea popular en Genshin Impact? La respuesta es no. La gente sigue prefiriendo, si nos vamos a lo más sencillo que es Aggravates puros o Hyper Blooms más una reacción de Dendro con Electro, Aggravate o Spirit, sigue prefiriendo al Heizam como carry en campo con Cookie, o incluso la gente sigue jugando equipos como Nahida doble Hidro Cookie. Y por otro lado, si quieres un carry en campo, la gente está muy contenta y juega a Keqing Aggravate porque le dio un poco más de vida a un personaje del permanente. Sino son los techos más altos del Hyper Bloom. E incluso tienes variantes nuevas como los equipos de Tignari con Furina Cookie que son una locura. Entonces, Yae es más variedad en todos los equipos Dendro y principalmente a día de hoy se juega con Dendro. Pero, como digo, no es lo más importante, pero no techea ni es lo más preferido por los jugadores. Por otro lado, Neuvillette. Yae como sub DPS de Neuvillette es interesante, ya que te pone los tótems para generar electrocargados y Yae aprovecha la maestría haciendo un daño extra como sub DPS. Sí, uno de los nuevos equipos, como dije, que puede ser muy interesante, de Neuvillette Furina Xianyun con Yae, e incluso Xianyun pudiendo pasar el cazador de dragones a Yae para nukear su ulti, es muy fuerte y puede compararse, como dije, con los equipos de Kazuha, porque si bien Kazuha te da 40% de daño elemental aparte del sombra verde, que esto lo iguala con Xianyun, Kazuha te obliga a que el último personaje de la core de Neuvillette sea un healer, sea una Charlotte que no te aporta nada más al equipo, sea pues un Baizu que convierte el equipo en una especie de Bloom, pero los equipos de Neuvillette, Kazuha, Furina, Baizu, pues un Bloom ahí no te importa mucho, quieres daño bruto, ¿no? Del pana Neuvillette. Y entonces realmente ese equipo con Yae de sub DPS, con Xianyun, Furina, Neuvillette, sí puede ser uno de los mejores equipos de Neuvillette. Y por otro lado, esto, dejando de lado a Yae, jugar a Beidou, Xianyun, Furina, Neuvillette, el daño que tiene en total Beidou con el sombra verde, más su propio daño bruto, puede rivalizar con ese 40% que no tendrías de Kazuha poniendo a Xianyun y Kazuha estando obligado a que juegues un healer para las cargas de Furina, básicamente. Entonces, Yae tiene un pequeño sitio extra a los electrocargados,
pero es una mención honorífica en los equipos de Neuvillette, ya que ahí, como digo, se puede jugar Beidou, pero incluso se comenta que ya que las reacciones de tanto electrocargado como sobrecarga siguen un poco en desuso a pesar de Chevreuse, Arlequino quizá viene a ser una especie de personaje, no sé si soporte o carry, se dice que carry, espero que otro carry piro, no, por favor, para equipos de sobrecarga, y se dice que Clorinde viene a ser una especie de batería sub DPS para equipos de electrocargados, así que tiene pinta de que la core de Neuvillette Furina, Xianyun o Kazuha, lo veremos, Clorinde va a ser bastante realista y lo veremos con el tiempo. Entonces, mención honorífica de Yae, es muy buena para electrocargados con Neuvillette, todavía se está testeando si es best in slot porque, como digo, Xianyun vino a cambiar, jugarse y mejorar muchísimos equipos y la gente por ahora lo más centrado que tiene es su rol principal, que es buffer de descendentes y sobre todo Gaming y Xiao, es decir, cuánto mejora Xiao y todo lo que ha llevado a Gaming hasta el límite que ha llegado, y Yae pues tiene un equipo más en electrocargados. Así que esta es la historia de Yae a día de hoy. Conclusión final, realmente Yae a día de hoy es un personaje que es un buen personaje, te va a dar un montón de abismos, te va a dar un montón de diversión, jugabilidad, un personaje que te va a hacer literalmente bajarte salas si la construyes correctamente de una rotación como ocurre con muchos equipos. Es un buen personaje, pero le ocurre, es cierto que no es lo más importante, pero está opacada en la mayoría de trabajos que tiene que hacer. Tiene siempre un personaje que hace su trabajo mejor, pero ella hace varios trabajos muy bien. Veremos a ver qué ocurre, porque ya también en sobrecarga con Chevreuse es bastante fuerte. Un Raiden Yae Xiangling Chevreuse es espectacularmente fuerte, pero ese equipo ya existía con Bennett. Y esa variante, pues cambias a Yae por Kazuha o algo así y estás jugando un Raiden Hyper Carry o variantes similares del Raiden National, como dije al principio, pero de nuevo mención honorífica también al Yae sobrecarga con Chevreuse, que es bastante fuerte y aún no lo he probado con Chevreuse T6. Y poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, aguante los main Yae aquí en los comentarios. Aquí en la cuenta tenemos a Yae C1 y Arma y la hemos probado de 1000 combinaciones y está interesante, hace su trabajo muy bien. Dejadme en los comentarios si probáis este equipo de Yae Aggravate, que no es muy popular, pero sí es de lo más divertido cuando la gente lo prueba. ¿Qué opinión os merece ese equipo? Y poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis niñis y chao.